Seguimos aquí en Basta de Cháchara, el gusto de recibir a Paola de la Vega. Ella es ecuatoriana, es autora de este libro, Genealogías para una gestión cultural crítica. La acompaña hoy también Danilo Urbanavicius, gestor cultural. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Muy bien. Danilo, perdóname, Paola, No, vamos a arrancar perfecto. por lo locatario para que contextualice tu presencia aquí en nuestro país. Danilo. Gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar acá. Hoy nos visita Paola en el marco de un ciclo de conferencias organizados por la editorial argentina RGC, Redes de Gestión Cultural, que desde mayo de este año se instaló acá con representación en el Uruguay y está organizando un ciclo de conferencias, ¿sí?, vinculados a las políticas culturales y a los derechos culturales a nivel latinoamericano. En ese sentido, desde RGC Argentina y RGC Uruguay, convocamos a algunas instituciones que están vinculadas a la gestión cultural, en este caso a la formación en gestión cultural, como es el caso de la Facultad de la Cultura de la Universidad de CLAE, la Fundación Itaú, pionera en formación en gestión cultural, y el Diploma de Gestión Cultural, la especialización de gestión cultural de la UELAR, en conjunto con la Dirección General de Cultura. Estamos a empezar a organizar un ciclo de conferencias y bueno, empezamos por la visita de Paola, que se va a desarrollar hoy a las 19 horas en la ciudad de Canelones, que después podemos dar más detalles, pero es una conferencia enmarcada dentro de esas instituciones vinculadas todas a la gestión cultural y a las políticas culturales. Perfecto. Paola, no sé cómo es en Ecuador, pero acá en Uruguay de repente hay que remontarse unos cuantos años para atrás, ¿verdad? Digo, donde uno, bueno, decía la cultura, uno se dedicaba a la cultura, medio como hobby también, ¿no? No era algo profesional para unos pocos. ¿Se ha resignificado la cultura para que exista hoy por hoy carreras de gestión cultural? Cosa que de repente hace 20, 30 años uno decía, voy a estudiar gestión cultural, y la gente no sabía qué era. Claro. Es que la noción de cultura va cambiando con el tiempo, ¿no? Tú tienes distintas formas de entender lo cultural desde una mirada mucho más elitista o una cultura popular o también todos los movimientos hoy, por ejemplo, de cultura comunitaria, ¿no? Hay un momento en la historia en que la cultura se institucionaliza, ¿no? Se institucionaliza en términos de política de Estado, pero eso tampoco ha hecho que la cultura que se hace en las bases populares, en los barrios, siga existiendo de otro modo, gestionando, produciendo, ¿no?, colectivamente. Entonces, lo que yo trato de hacer es mostrar cuándo nace esta categoría de gestión, en general en Iberoamérica o en lo que se llamó Iberoamérica, especialmente a partir de los 500 años de el descubrimiento, entre comillas, ¿no?, el encuentro de dos mundos, como se llamó en ese momento, y trato de ver cómo esa categoría desde Barcelona o desde lo que es la Escuela de Barcelona llega hacia América Latina a través de las políticas de cooperación al desarrollo, ¿no? En ese sentido, quiere decir lo que hace un momento tú mencionabas, ¿no? Si bien preexistían formas de accionar la cultura, que decías tú, que puede ser entendido como hobby, yo no sé si tanto hobby, sino es más bien una práctica empírica, ¿no?, lo que se llamó no profesionalizada y que luego con la entrada de la gestión adquirió como un sentido profesional, entró a la universidad, se empezaron a hablar de licenciaturas, de tecnicaturas, de maestrías en gestión cultural, pero eso no es gratuito, ¿no? Eso tiene un sentido porque, yo digo, curiosamente, en el año 89, cuando nace la categoría de gestión en esta escuela de Barcelona, que es la que llega hacia América Latina, es el mismo año en el que se cae el muro de Berlín, ¿no? Claro. Entonces, la categoría gestión es hija del neoliberalismo, efectivamente, y de una idea de cultura mucho más anclada hacia la economía y las industrias culturales y ya no tanto hacia la cultura popular, comunitaria, aquello que se gesta mucho más desde lo colectivo. Sí. Sabes que casualmente en el 92, en 1990, cuando se celebró los 500 años, yo estaba en Barcelona y me acuerdo que había dos marchas. Una marcha en contra de lo que se llamaba descubrimiento, otros a favor, se agarraron a las piñas todos, la policía les pegaba a todos, o sea, por igual, era democrático, ¿no? Era un fenómeno bien, pero bien curioso. ¿Sabes que yo tenía una profesora, Nelly Goitiño, ¿no? Es una directora de teatro y actriz,
y ella decía lo siguiente, que el cuerpo está desprotegido con la cultura, porque cuando vos tenés frío, buscas un abrigo. Cuando tenés sed, el cuerpo te avisa. Cuando tenés hambre, el cuerpo te avisa. Cuando necesitas cultura, no hay nada en el cuerpo que te pida: necesito leer, necesito ver una película, necesito ir a un cine, necesito probar determinado plato, ¿verdad? Es curioso, digo, cómo los estados o los privados deben fomentar esto ante esta tal desprotección. No sé si vos lo ves así. En parte sí y en parte no, porque la cultura no es una cultura exterior al cuerpo o al sujeto, sino que está dentro de ti mismo. O sea, las prácticas culturales están en lo cotidiano, están en la posibilidad precisamente de hacer vida en la calle, comunitaria, lo que nosotros en Ecuador llamamos una minga, por ejemplo, ¿no? Que significa ese trabajo colectivo que haces en pro de un bien común, como por ejemplo arreglar una calle o un parque que es del barrio y que la gente se junta en el parque, ¿no? Y eso efectivamente no está pensado en acceder o que un objeto cultural al que quieres llegar o consumir, sino más bien es una práctica cotidiana, la cultura. Y quizá es lo que Raymond Williams, que es un teórico de los estudios culturales, decía: la cultura es ordinaria, ¿no? La cultura que está en lo cotidiano, no es extraordinaria, no es algo que sucede fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Entonces, efectivamente, ahí también hay un quiebre. Cuando hablamos de gestión cultural comunitaria, lo estás pensando precisamente desde ahí, desde esa cotidianidad, desde ese encuentro, desde esa cohesión social, desde esa forma de ejercer ciudadanía desde lo cultural. Y creo que esa es una escuela muy también latinoamericana de gestión cultural, y creo que eso es lo que ha promovido RGC en esta colección y en algunas de sus publicaciones. Allí, Danilo, una mirada centralista de la cultura, como que una es la cultura de los márgenes, la cultura ¿no? de las intersecciones, la cultura de las ciudades. Yo creo que hay un gran problema de acuerdos, ¿sí? Y cuando digo de acuerdos, no digo de llegar a una única definición de lo que es cultura, lo que es la cultura, sino acuerdo de empezar a conceptualizar qué entendemos por cultura, ¿no? Porque Paola decía, está bien, las artes escénicas, ir al teatro, ir al cine, pero también hay otro tipo de cultura de una visión más antropológica, que es, como decía otro autor, cómo elegimos vivir en sociedad. Entonces, creo que en el caso de la política pública, que es de alguna manera quien impulsa, hay una visión centralista que ha mejorado, creo yo, durante estos años con los procesos de descentralización, desde los años 90, que fue más administrativo, pero después a través de las políticas públicas impulsadas por la Intendencia de Montevideo, por la Dirección Nacional de Cultura, pero que igualmente no tienen del todo esa visión integradora de la que hablaba Paola, lo cual no significa que no se haya intentado o que no se hayan hecho cosas, pero creo que no se ha desarrollado de la manera que se debe desarrollar. Acá existen los puntos de cultura a nivel nacional, existe lo que es el programa Esquinas de la Cultura, con una visión de descentralización de la cultura, pero ahí también entra otra cosa que lo habíamos hablado en algún programa anterior cuando hablamos del libro de Gonzalo Carámbula. ¿Cuál es el concepto de descentralización? Es decir, descentralizar no significa sacar lo que está en el centro y llevarlo a otros lugares, a la periferia, sino descentralizar implica darle la posibilidad a las personas que están en territorio a ser productores y generadores de sus propias culturas y de sus propias culturas. Entonces, ahí creo que hay una clave de empezar a conversar y a conceptualizar qué entendemos por cultura o por culturas. Paola, en este libro, ¿no?, sobre la búsqueda de los antepasados de la gestión cultural, por así decirlo, ¿no?, vas hasta Sí. Barcelona, Sí, o por lo sí. menos en ese momento del 89. ¿Qué querés decir con una gestión cultural crítica? ¿Crítica al primer mundo? ¿Autocrítica? ¿Hacia dónde apuntás con esa palabra? Para desarrollar el concepto de gestión cultural crítica me apoyo en un concepto que son los utopismos concretos, ¿no? Hay todo un estudio ahora sobre las utopías
y no pensada en la utopía de la revolución, sino utopía concreta, que es la que se hace en la práctica, precisamente desde esta noción de cultura, de la cultura cotidiana, ordinaria. Entonces los utopismos concretos significa que cuando precisamente en el 89 se cae el muro de Berlín y te dice se acabaron las utopías, es el fin de la historia, no hay nada que hacer, esto es inevitable, el utopismo concreto de alguna forma vuelve a ver esa posibilidad de pensar ya no en el individuo, sino en la colectividad, en esas formas de hacer que transforman en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano. Y eso es quizá lo que recupera esta categoría. Entonces, este ejercicio que tú dices, que puede sonar a veces nostálgico, ¿no? De mirar cómo la educación popular, por ejemplo, tuvo mucho que ver en el nacimiento de este campo de lo que hoy entendemos como gestión en América Latina, o la animación sociocultural, la promoción, la militancia cultural, que fue también muy importante en momentos de dictadura, por ejemplo, ¿no? En distintos países, como esas prácticas no han muerto del todo, si quieres, ¿no? Siguen vivas, porque cuando llega esta idea de gestión pensada más bien desde una lógica económica, de industrias, todavía esas prácticas no es que se murieron, siguieron. Y aquí yo veo las murgas, por ejemplo, las cooperativas o la gente que se junta a hacer cultura desde esas formas de organización, siguió, ¿no? Usando herramientas que vienen precisamente de esos legados genealógicos. Entonces, esta categoría lo que hace es decir, aló, sí tenemos, ¿no? Estas otras formas de hacer cultura que nos pueden permitir transformar la realidad, ¿no? En momentos donde tú dices, estamos, fíjate en Ecuador, es un momento crítico de altos niveles de violencia por el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y dices, a ver qué puede hacer ahí la cultura, ¿no? Estamos enfrentándonos un momento durísimo con la narcocultura, que es otra categoría que te hace pensar en cómo la cultura comunitaria puede de alguna forma, que es durísimo porque es una gran industria la narcocultura. Fíjate cómo esto que te estoy diciendo de volver a creer que en lo cultural puedes gestar herramientas de transformación y de agencia social para el cambio, ¿cómo lo hacemos? Y para eso es de esta genealogía, para ver que tuvimos unos aprendizajes que existieron en muchas prácticas, procesos en cada uno de nuestros países y que eso tenemos que volver a mirar, no como volver a recorrer esos caminos y no como una nostalgia, sino como un aprendizaje para el presente. Claro. Danilo, aquí en el Uruguay, bueno, tenemos lo que llamamos domas, ¿no? Que es un momento o dos momentos en el año donde generalmente la gente del campo domestica o doma o monta un caballo que igual sigue o tan salvaje o tan asilvestrado como vive. ¿Está en crisis esto, esta comprensión de que esto es cultura, así como es cultura hacer un asado, como es cultura la yerra? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión de la gestión cultural de algo que da la sensación está en crisis y que para mí es una manifestación cultural, independientemente de lo que opine cada uno? Ahí tiene que ver con algo de lo que hablaba recién, con la conceptualización de lo que entendemos por cultura y una forma de entender el concepto de cultura que es qué significa esa práctica cultural, o sea, cuál es el significado que nosotros le damos a esos símbolos, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando vamos a otra cultura u otras culturas, decir, bueno, no sé, la India no se puede comer carne, es más sencillo identificar dónde hay algo que no nos cierra, que no es tan cotidiano, pero cuando tenemos algo cotidiano nos cuesta entender qué significa para nosotros, de repente para la gente del interior, para la gente del campo, las domas es algo importante porque es su forma de vida, porque es su forma de relacionarse, de vincularse. Claro, es el encuentro. Es el encuentro que en este caso implica, bueno, el maltrato animal visto desde otro lugar, pero para esas personas capaz que pasó con las corridas de toros en la época de Valle, ¿no? Nosotros tuvimos acá corrida de toros que en un momento se cortaron. Entonces creo que tiene que ver con el significado que nosotros le damos a una práctica cultural y no tanto con el que si está bien o está mal, sino entender qué significa, ¿sí? Porque si se puede entender, se puede predecir. ¿Qué significa esto? Que si yo entiendo qué es lo que está pasando, puedo tomar acciones en consecuencias para cambiar, para mejorar o incluso hasta para mantener, ¿no? Porque
¿Por qué se tiene? No estoy ni en contra ni a favor en este caso, digo, pero ¿por qué se tienen que, no, si yo no entiendo qué significa para cierto sector de la sociedad, por qué lo tenemos que prohibir y también por qué lo tenemos que mantener? Bueno, empecemos a hablar y a entendernos un poco más desde la conceptualización y de lo que significa cada una de las prácticas culturales para las distintas visiones. Danilo, para cerrar, ¿cuándo se presenta entonces Paola con a propósito de este libro y todo lo que ya ha investigado? Se va a presentar hoy, viernes 15 de noviembre, a las 19 horas en el Espacio Colón, que es en la ciudad de Canelones, frente al Teatro Politeama. Es un espacio recuperado por la Dirección General de Cultura que se inauguró el viernes pasado. Bien. Un espacio que se pudo recuperar con el fideicomiso del año 2022, aquel recordado fideicomiso de los votos que venían y que no venían. A través de la Comisión Andina de Fomento se pudo recuperar. Así que vamos a estar en ese espacio, que es un espacio nuevo, que va a estar vinculado a lo que tiene que ver con las artes plásticas, a las industrias culturales, es decir, a otra visión y otra concepción de cultura. Perfecto. Paola, un gusto conocerte. Igualmente, gracias, Leo. Que disfrutes toda esta día aquí en el Uruguay. Gracias. Danilo, hasta la próxima. Cómo no, gracias, Leo.